Es posible vivir con una paz que no se rompe, incluso cuando otros te ofenden, te critican o te provocan. Se puede realmente conservar la calma en medio de un mundo que hiere, que exige y que presiona. La respuesta para esto no está en nuestras fuerzas humanas, sino en una promesa de Dios. Jesús dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Juan 14:27. Esa paz es real, está disponible, y en este momento quiero mostrarte cómo puedes caminar en ella. No porque el conflicto desaparezca, sino porque el Espíritu Santo te transforma por dentro. Quédate conmigo hasta el final, porque vamos a descubrir juntos cómo vencer la ira y ser guiados por la serenidad que solo el Señor puede dar. La ira no es simplemente una emoción pasajera, es una de las fuerzas más destructivas que puede habitar en el alma humana. Cuando nos dejamos dominar por ella, no solo herimos a otros con nuestras palabras o acciones, sino que nos envenenamos por dentro, perdiendo la claridad y alejándonos del fruto del Espíritu. La Biblia nos dice en Proverbios 29:11: «El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega». Cuando permitimos que la ira tome el control, dejamos de caminar en sabiduría y nos volvemos vulnerables al pecado. La ira no es un signo de fortaleza, como algunos piensan, sino una señal de que hemos perdido el dominio propio. Es como un fuego que comienza con una pequeña chispa, una palabra maldicha, una injusticia sufrida, una expectativa frustrada. Y si le damos lugar, pronto se convierte en un incendio que consume relaciones, decisiones y hasta nuestra salud. Santiago 1:19-20 nos exhorta: «Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios». Esa chispa, si no la apagamos con oración y sabiduría, se transforma en algo que arrasa con lo que más amamos. Muchos justifican sus arrebatos de enojo diciendo que son provocados por lo que otros hacen, pero en realidad no son las circunstancias externas las que nos derriban, sino la manera en que las interpretamos. Si alguien nos hiere con palabras, no es esa palabra la que determina nuestro estado, sino lo que permitimos que haga en nuestro corazón. Por eso debemos llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Cuando nos dejamos llevar por la ira, nuestras acciones pierden propósito. Decimos cosas de las que luego nos arrepentimos. Herimos con frases que dejan cicatrices y muchas veces las consecuencias son irreparables. ¿Cuántas amistades han sido destruidas por una explosión de enojo? ¿Cuántos matrimonios han sufrido heridas por palabras lanzadas sin pensar? La ira es como una niebla que nos impide ver con claridad lo que parecía justificable en el momento, pero que luego se revela como una locura. Por eso, el Señor nos llama a andar en el Espíritu. Uno de los frutos del Espíritu es precisamente el dominio propio. En Gálatas 5:22 leemos que este fruto incluye amor, paz, paciencia y templanza. Si dejamos que el Espíritu nos gobierne, Él nos enseñará a responder en vez de reaccionar. Hay sabiduría en detenernos, en respirar, en orar antes de hablar. No todo lo que sentimos debe ser dicho. No toda provocación merece una respuesta. A veces el silencio es el lenguaje del sabio. Recuerda el ejemplo de Jesús. Cuando fue injuriado, no devolvió injuria. Cuando fue maltratado, no amenazó, sino que se encomendó al que juzga con justicia. 1 Pedro 2:23. Esa es nuestra guía, ese es nuestro ejemplo. La verdadera fortaleza no está en levantar la voz, sino en saber cuándo callar. No está en dar rienda suelta a la emoción, sino en rendir cada impulso al Señor. Amado, la ira es un enemigo interno que debe ser vencido, no con fuerza humana,
sino con la gracia y el poder de Dios. La próxima vez que sientas que están haciendo dentro de ti, detente. Ora. Pregúntate si realmente esto vale perder tu paz. Y, sobre todo, recuerda que nada externo tiene autoridad sobre tu alma si tú no se la entregas. La paz verdadera no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de Cristo en medio del conflicto. Él es nuestra paz, y si vivimos arraigados en Él, nada podrá sacudirnos. Muchas de las heridas del alma nacen cuando nuestras expectativas no se cumplen. No es tanto lo que sucede lo que nos roba la paz, sino lo que habíamos imaginado que debía suceder y que no ocurrió. La frustración, la tristeza, la decepción y la amargura son emociones que surgen cuando la realidad no coincide con el cuadro que pintamos en nuestra mente. Cuando creemos que la vida debería darnos ciertas respuestas, ciertas bendiciones, ciertos caminos sin tropiezos, y eso no llega como lo esperábamos, sentimos que se nos ha fallado. Pero, en verdad, no es Dios quien falla ni nuestro prójimo, sino nuestras expectativas humanas que no se alinearon con la voluntad del Señor. La palabra de Dios nos muestra una y otra vez que el camino de la fe no siempre es como lo imaginamos. Pensemos en José, el hijo de Jacob. Sus sueños eran grandes, pero antes de ver su cumplimiento, fue vendido por sus hermanos, acusado injustamente y arrojado a la cárcel. Durante 13 años, la vida de José parecía lo opuesto a sus sueños. Si se hubiera dejado dominar por la frustración y la amargura, nunca se habría convertido en gobernador de Egipto. En cambio, confió en Dios en cada paso del camino, incluso cuando las circunstancias eran las peores posibles. La historia de José nos enseña que la decepción es una prueba de confianza. La forma en que reaccionamos cuando la vida no corresponde a nuestras expectativas revela en quién o en qué realmente confiamos. La ira y la frustración son síntomas de un corazón que confía más en su propio plan que en la soberanía de Dios. Otro ejemplo poderoso es el de Moisés. Fue llamado para liderar al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero él mismo no pudo entrar en ella. Tuvo que ver la tierra desde lejos. Imaginen la frustración de Moisés. Sin embargo, obedeció hasta el final, y su legado no fue manchado por la amargura. Él confió en que el plan de Dios, aunque no fuera lo que él quería para sí mismo, era el mejor. Muchos de nosotros vivimos con un cuadro mental de cómo deberían ser nuestras vidas. Un matrimonio perfecto, una carrera exitosa, hijos que siguen nuestros pasos sin desviarse. Cuando la realidad no encaja, la frustración nos consume. Lo que hacemos, entonces, es intentar controlar a las personas y las circunstancias para que encajen en nuestro plan, lo que inevitablemente lleva a la ira y al conflicto. La clave para superar esta frustración es realinear nuestras expectativas, no con base en lo que el mundo nos vende, sino en lo que la palabra de Dios nos promete. Dios nos promete paz, no perfección, alegría, no la ausencia de dolor. Y Él promete que todas las cosas obran para el bien de aquellos que le aman, aunque no entendamos por qué. Romanos 8:28. El verdadero desafío no es eliminar las expectativas, sino entregar todas ellas al Señor. Es decir, Señor, confío en ti. No sé por qué esto está sucediendo, pero sé que tienes un propósito. Mis expectativas son limitadas, pero tu visión es infinita. Y cuando hacemos eso, la paz de Cristo, que excede todo entendimiento, inunda nuestros corazones. En la vida, hay una diferencia fundamental entre reaccionar y responder. Reaccionar es un acto impulsivo, casi instintivo, impulsado por la emoción del momento. Es soltar una palabra hiriente cuando te sientes herido. Es levantar la voz cuando sientes que has sido ignorado. Reaccionar nos coloca en piloto automático, perdiendo el control de nuestras acciones y cediendo a la ira. Responder, en cambio, es un acto de sabiduría y dominio propio.
Es hacer una pausa, considerar la situación y elegir conscientemente cómo actuar, incluso cuando la emoción grita lo contrario. La Biblia nos enseña la importancia de esta diferencia. La ira nos hace pecar y daña a quienes nos rodean. Por eso Proverbios 14:29 nos dice: el que es paciente es muy inteligente, pero el que se enoja fácilmente demuestra su necedad. La verdadera sabiduría no reside en la rapidez de nuestra respuesta, sino en nuestra capacidad de ser lento para la ira, como nos insta la palabra. La clave para aprender a responder está en el dominio de nuestras palabras. Santiago 1:19-20 nos desafía a ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Esto es un llamado a la humildad, a escuchar primero, a entender el corazón de la situación antes de liberar nuestra lengua. No todo lo que sentimos debe ser dicho. A veces, la palabra más poderosa es el silencio. El silencio no es una señal de debilidad. Puede ser un escudo contra el pecado y una demostración de fortaleza. Cuando te detienes antes de hablar, le das a tu espíritu la oportunidad de guiar tu lengua. El mejor ejemplo de esta sabiduría es Jesús. Como vimos antes, en 1 Pedro 2:23, cuando fue insultado, él no devolvió el insulto. Cuando fue maltratado, no amenazó. Se confió al que juzga con justicia. Jesús demostró que la verdadera fortaleza no es levantar la voz, sino saber cuándo callar. Su silencio ante la injusticia fue más poderoso que cualquier grito. Fue una respuesta de total confianza en el plan de Dios, incluso en la más profunda humillación. Así que, la próxima vez que sientas esa oleada de ira, antes de reaccionar, haz una pausa sagrada. En ese momento, respira profundamente y haz una oración silenciosa. Pídele al Espíritu Santo que te dé la sabiduría para responder con gracia y no con emoción. Recuerda, tu paz es un tesoro más valioso que tener la razón en una discusión. Al elegir responder en lugar de reaccionar, no solo proteges tu corazón de la amargura, sino que también glorificas a Dios con tu carácter. Hemos hablado de la ira y de la frustración que nace de las expectativas rotas. Hemos visto que la sabiduría nos llama a responder, no a reaccionar. Pero la pregunta que quizás te estés haciendo es: ¿cómo puedo hacer todo esto si por mí mismo soy propenso a enojarme y a decepcionarme? Y la respuesta, amado, es que no tienes que hacerlo solo. La verdadera transformación no viene de nuestra fuerza de voluntad, sino del poder de Dios obrando en nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuente de la paz que anhelas. Él no solo nos consuela, sino que nos capacita para vivir una vida que honre a Dios. La Biblia lo deja claro en Gálatas 5:22-23, donde nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La paciencia, la paz y la templanza, o dominio propio, no son rasgos de carácter que podamos generar con esfuerzo humano. Son dones que nos da el Espíritu Santo cuando caminamos en su presencia. Son un resultado de estar conectados a la vid verdadera. El profeta Zacarías lo resumió perfectamente. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Este es un principio central de nuestra fe. No conquistamos nuestros demonios internos, ni vencemos a la ira con nuestra propia fuerza. Lo hacemos entregando el control al Espíritu Santo. Él es quien nos da la capacidad para ser amables cuando nos provocan, para permanecer en paz cuando el caos nos rodea y para tener dominio sobre nuestras emociones. Entonces, ¿cómo andar en el Espíritu para que este fruto crezca en nuestra vida? Primero, a través de la oración constante. Habla con Dios. Cuando sientas que la ira te está invadiendo,
detente y pide al Espíritu Santo que te dé control. Segundo, a través de la meditación en la palabra. El Espíritu nos habla a través de la Biblia. Meditar en versículos como los que hemos compartido arraiga la verdad en tu corazón y le da al Espíritu Santo el material para obrar en tu mente y tus emociones. Y tercero, a través de la comunión con otros creyentes. El compañerismo nos anima, nos edifica y nos ayuda a mantenernos responsables. La transformación es un proceso, no un evento instantáneo. Requiere una entrega diaria, pero el poder para cambiar no es tuyo, es de Él. Al rendirte a la guía del Espíritu, descubres que la paz que buscas no está en la ausencia de conflictos, sino en su presencia constante en medio de ellos. Hemos recorrido un camino desde el peligro de la ira hasta el poder transformador del Espíritu Santo. Ahora, para concluir, quiero darte algunos pasos concretos que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Estas no son soluciones mágicas, sino disciplinas espirituales que con la gracia de Dios te guiarán hacia una vida de paz. 1. Reconoce la raíz. La ira rara vez es el problema principal, es un síntoma de algo más profundo. Cuando sientas que la ira surge, pregúntate, ¿por qué estoy realmente enojado? ¿Es mi orgullo herido? ¿Tengo miedo de perder el control? ¿Estoy frustrado porque mis expectativas no se cumplieron? Identificar la raíz te permite tratar el problema desde su origen, no solo sus manifestaciones. 2. La pausa sagrada. Antes de reaccionar, haz una pausa. Respira profundamente. En ese instante, eleva una oración a Dios. Señor, ayúdame a no pecar con mi enojo. Dame tu sabiduría y tu paz. Esa pequeña pausa es un acto de obediencia que interrumpe la reacción impulsiva y te da tiempo para elegir una respuesta guiada por el Espíritu. Recuerda, tu paz es más valiosa que tener la razón en una discusión. 3. Perdona y libera. A menudo, la ira se alimenta de la amargura. Nos aferramos a heridas pasadas y a las ofensas de otros. El perdón no es una emoción, es una decisión. No perdonas porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces ser libre. El perdón es un acto de obediencia que rompe las cadenas de la ira y abre tu corazón a la sanidad. Al perdonar, liberas al otro y, más importante aún, te liberas a ti mismo de un peso que no te corresponde llevar. 4. Entrega y confía. En última instancia, la paz que buscamos es una persona, Jesucristo. La verdadera victoria sobre la ira no viene de nuestra fuerza, sino de nuestra rendición. Lleva tu ira, tu frustración y tu corazón herido a sus pies. Confía en su promesa de que Él puede llevar todas tus cargas. Amado, no tienes que vivir a merced de la ira. La paz que excede todo entendimiento es una promesa para ti. Cuando entregas tu corazón a Cristo, Él te da la capacidad de vivir con una serenidad que el mundo no puede entender. Él es tu paz. Si te mantienes arraigado en Él, nada podrá sacudirte. Hemos hablado de cómo vencer la ira, de cómo las expectativas no cumplidas nos roban la paz y de la importancia de la oración. Pero hay un paso crucial y a menudo difícil en este camino: el perdón. La ira, a menudo, no es más que la consecuencia de la falta de perdón. Nos aferramos a una ofensa, a una palabra hiriente, a una injusticia, y esa falta de perdón se convierte en una amargura que nos aprisiona. Cargar con el resentimiento es como sostener una brasa ardiente en la mano, esperando que el otro se queme. Pero la única persona que se quema eres tú. La Biblia nos enseña que el perdón no es una opción, es un mandamiento. En Efesios 4:32 se nos dice: «Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo». El perdón no es una emoción, no significa que el dolor desaparece o que la injusticia no ocurrió. El perdón
Es una decisión consciente y un acto de obediencia a Dios. Al perdonar, no estamos justificando la acción de la otra persona. Estamos liberando nuestro propio corazón de la prisión del resentimiento. El mejor ejemplo de esto es José. Después de ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, de ser traicionado e injustamente encarcelado, tuvo todas las razones para guardar rencor. Sin embargo, cuando se reencontró con ellos, en lugar de buscar venganza, les perdonó. Sus palabras, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Son un testimonio del poder del perdón y la confianza en la soberanía de Dios. José no perdonó porque sus hermanos lo merecieran, sino porque su corazón estaba libre de amargura, permitiéndole ver el propósito de Dios incluso en la traición. Negarse a perdonar es como darle al ofensor el control de tus emociones. Es permitir que la raíz de amargura crezca, como nos advierte Hebreos 12:15. Mirad bien. No sea que alguna raíz de amargura, brotando, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El perdón, entonces, es tu declaración de independencia. Es decir, tú no tendrás más poder sobre mi paz. Yo suelto la ofensa, la pongo en las manos de Dios y decido caminar en libertad. Así que, si hay alguien que te ha herido, te invito a que hoy, en oración, tomes la decisión de perdonar. Suelta la carga. Entrega ese dolor a los pies de la cruz. El perdón no es fácil, pero la libertad que trae es invaluable. Hemos hablado de que la ira viene de dentro, de las expectativas no cumplidas y de la falta de perdón. Pero la ira también puede ser una señal de que algo externo no está bien. A menudo nos enojamos porque nos sentimos abrumados, irrespetados, o porque alguien ha cruzado una línea que nunca definimos. En esos casos, la ira puede ser como una alarma que nos avisa: se ha cruzado un límite. Tienes que actuar para proteger tu paz. La sabiduría, entonces, no es solo perdonar, sino también aprender a establecer límites saludables. Establecer un límite no es un acto de egoísmo, es un acto de cuidado propio y de sabiduría. No se trata de controlar a otras personas, sino de tomar el control de tu propia vida y espacio. Un límite saludable es una línea que trazas para proteger tu bienestar mental, emocional y espiritual. Significa saber cuándo decir no, cuándo desconectarte del trabajo, cuándo pedir ayuda o cuándo apartarte de una conversación que te está drenando. En la Biblia, vemos que incluso Jesús, el ejemplo perfecto de amor y servicio, establecía límites. Él se retiraba de las multitudes para estar a solas y orar. No se dejaba consumir por todas las peticiones, sino que se enfocaba en la voluntad de su Padre. Al hacerlo, demostró que para servir a otros de manera efectiva, debemos primero cuidar nuestra propia relación con Dios y nuestra paz interior. Cuando no establecemos límites, nos convertimos en esclavos de las expectativas de los demás. Permitimos que nuestro tiempo, nuestra energía y nuestras emociones sean controladas por la gente o las circunstancias. Esto inevitablemente conduce a la frustración, el resentimiento y la ira. Piensa en tu vida. ¿Hay alguien que constantemente te pide cosas sin dar nada a cambio? ¿Hay una situación de trabajo que está robando tu paz? La falta de límites te deja vulnerable a la manipulación y al agotamiento. Así que, sé valiente y establece los límites que necesitas. No tienes que justificar tu no a nadie. Un no claro y respetuoso es más amoroso a largo plazo que un sí resentido. Al hacerlo, honras la paz que Dios te ha dado y demuestras que valoras el regalo de su presencia en tu vida. Hemos hablado de que la paz verdadera es una obra de Dios en tu interior, pero hay una verdad crucial que no podemos ignorar. Este camino no está diseñado para ser recorrido en soledad. A menudo, en nuestro orgullo, pensamos que podemos lidiar con la ira
y el resentimiento por nuestra cuenta. Sin embargo, la Biblia nos enseña que somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y que necesitamos a otros creyentes para crecer, sanar y mantenernos en el camino de la paz. La comunidad, o la iglesia, es un refugio donde recibimos apoyo y aliento. Es el lugar donde podemos ser vulnerables y admitir nuestras luchas, sabiendo que no seremos juzgados, sino amados. En Santiago 5:16 se nos dice: «Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados». Cuando compartes tu lucha contra la ira con alguien de confianza, rompes el poder del enemigo que quiere que te aísles en la vergüenza. Una palabra de aliento, un consejo sabio o una oración ferviente de un hermano o hermana puede ser la herramienta que Dios use para traer sanidad a tu corazón. Además del aliento, la comunidad nos brinda responsabilidad. Es fácil justificar nuestra ira cuando estamos solos, pero la comunidad nos proporciona amigos y mentores que nos aman lo suficiente como para señalarnos con amor cuando estamos fuera del camino. Ellos nos recuerdan lo que dice la palabra y nos ayudan a mantener el enfoque en la paz de Cristo. Proverbios 27:17 nos dice: «El hierro con hierro se afila, y así el hombre afila el rostro de su amigo». No permitas que el aislamiento te robe la oportunidad de crecer. Finalmente, la comunidad es un lugar para practicar el amor y la paciencia. La vida en comunidad, con personas imperfectas como nosotros, es un campo de entrenamiento para el perdón y los límites sanos. Es en nuestras interacciones diarias con los demás donde el fruto del Espíritu se prueba y se fortalece. Al vivir en comunión, aprendemos a ser tardos para la ira, no solo en teoría, sino en la práctica. No intentes caminar solo. Conéctate con una comunidad de creyentes que te desafíe a ser mejor, que te ame incondicionalmente y que te sostenga en oración cuando tu paz flaquee. Tu camino hacia la serenidad está ligado al camino de la comunidad. Hemos explorado la ira que viene de las expectativas no cumplidas, pero a veces la ira más profunda y el dolor más intenso nacen de situaciones que parecen completamente injustas y sin sentido. En esos momentos, la pregunta no es solo ¿por qué nos sentimos así?, sino ¿por qué, Dios, permites esto? La respuesta a esta pregunta, que es la clave para la paz duradera, se encuentra en la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es la verdad de que Él está en completo control de todas las cosas. No hay evento, circunstancia o situación en tu vida que ocurra fuera de su conocimiento y permiso. Esto no significa que Dios cause el mal, pero sí que Él tiene el poder para usar incluso la maldad del hombre y el dolor de la vida para sus propósitos más altos. Él es el autor de un plan maestro que tú, con tu perspectiva limitada, no puedes ver por completo. Un ejemplo poderoso de esta confianza en la soberanía de Dios es la historia de Job. Él lo perdió todo: sus hijos, su riqueza y su salud. No había una explicación humana para su sufrimiento, y sus amigos lo atormentaban con razones superficiales. Pero en medio de su agonía, Job declaró una de las verdades más impactantes de las Escrituras: «Aunque él me matare, en él esperaré». Job 13:15. Esta no es una fe ingenua, es una fe anclada en la soberanía de Dios. Job confiaba en que, incluso si el final fuera la muerte, el carácter de Dios no había cambiado. Él era bueno y justo. Cuando confiamos en la soberanía de Dios, liberamos nuestra necesidad de tener el control o de entenderlo todo. Dejamos de enojarnos por lo que no podemos cambiar y, en cambio, nos aferramos a la promesa de que Dios es fiel. Es en la entrega de nuestras preguntas, de nuestro dolor y de nuestra necesidad de tener el control, donde encontramos una paz que el mundo no puede dar. Tu paz no está en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios en medio de ellos.
Y esa presencia se experimenta cuando confías, incluso si no entiendes. La ira surge del miedo a la pérdida de control, pero la paz surge de la certeza de que Dios ya tiene el control. Hemos llegado al final de nuestro camino, y después de hablar sobre la ira, el perdón, la confianza en Dios y la comunidad, es hora de hablar del resultado final de todo este trabajo interior: una vida de gratitud y gozo. La paz de Cristo no es un fin en sí misma, es la puerta a un corazón que rebosa de agradecimiento y de una alegría que nada en este mundo puede quitar. La gratitud no es solo un sentimiento de gracias por algo bueno que nos pasó. Es una disciplina espiritual, una elección consciente de enfocarnos en la fidelidad de Dios, incluso en medio de las dificultades. Un corazón agradecido no tiene espacio para la amargura. La ira y el resentimiento prosperan en la queja y la inconformidad, pero la gratitud es un antídoto poderoso que cambia nuestro enfoque de lo que falta a lo que ya tenemos en Cristo. El apóstol Pablo, en la cárcel, nos enseñó a dar gracias en todo. Primera Tesalonicenses 5:18. Él no estaba diciendo que debemos estar agradecidos por el sufrimiento, sino que, a pesar del sufrimiento, siempre hay motivos para agradecer a Dios. Esta perspectiva nos eleva por encima de nuestras circunstancias y nos ancla en la bondad inmutable de nuestro Creador. Y cuando la gratitud se convierte en el lenguaje de nuestro corazón, el gozo del Señor se hace evidente. Este no es un gozo superficial que depende de un buen día o de una bendición pasajera. Es un gozo profundo que viene de saber que somos amados, perdonados y redimidos. Es un fruto del Espíritu Santo y, por lo tanto, es independiente de lo que suceda a nuestro alrededor. Y cuando el gozo del Señor es nuestra fortaleza, la ira no tiene poder sobre nosotros, porque nuestro corazón está lleno de una satisfacción que solo Él puede dar. El camino hacia una paz que no se rompe es un proceso que comienza al entregar tu ira a Dios, al perdonar a quienes te han herido, al establecer límites saludables, al buscar una comunidad que te sostenga y al confiar en su soberanía. Y la recompensa de ese camino es una vida que se caracteriza por la gratitud y el gozo. Amado, tu victoria sobre la ira no es por tu propia fuerza, sino por la gracia de Dios. Y la paz que buscas no está en la ausencia de conflictos, sino en la presencia de Cristo en tu corazón. Él es tu paz, y en Él puedes vivir una vida de verdadera libertad y gozo.